Igual otra vez presentarme para ellas que no la habían tal vez escuchado, ¿verdad? Que mi nombre es Stephanie Mori, ahora estoy a cargo del parque con esa gran responsabilidad. Bueno, vengo a, a tratar de colaborar con ustedes para que puedan comprender un poco más cómo es este manejo, ¿verdad? De las áreas protegidas y especialmente del Parque Nacional Corcovado. Y antes de empezar, quisiera agradecerles a todos en realidad por esa disposición, por ese carisma, por ese entusiasmo que han demostrado para hacer un guardaparque comunitario, ¿verdad? Que es algo, lo están haciendo porque ustedes quieren, porque realmente les gusta el parque y porque quieren verlo diferente. Así que yo se los agradezco de antemano de que estén participando y que lleven estos talleres en conjunto con nosotros. Bueno, para entrar ya en tema, el Plan General de Manejo del Parque Nacional Corcovado, bueno, como lo decía Vilma, ¿verdad? Esta es la herramienta, es como la Biblia, digámoslo así, de gestión del área, de un área protegida. Entonces, para nosotros debería ser como esa guía que nos dice cómo vamos a trabajar a través de una cierta cantidad de años o tiempo, ¿verdad? Un espacio y un tiempo con, para seguir protegiendo los elementos focales de manejo. Entonces ahí es como esa que nos va dando los puntos, ¿verdad? Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro y esto para que sigamos teniendo y conservando los objetivos por los cuales se creó el Parque Nacional. Entonces, no sé si pasamos a la otra, que bueno, ahí vienen ya los elementos focales de manejo, justamente es lo que, como la guía o la base principal de este documento. Es lo que nos dice cómo vamos a proteger esto, porque el parque se crea por un objetivo, ¿verdad? A final de cuentas, o un área protegida en general se crea por un objetivo, que ¿cuál es? Conservar ciertos elementos que solo hay en esa área o que son muy importantes a nivel mundial, a nivel nacional, y que nosotros, bueno, y que queremos conservarlos y protegerlos para que sigan a través del tiempo y que otras generaciones, aparte de las presentes, lo podamos disfrutar, ¿verdad? Entonces, los objetivos focales de manejo actuales que tiene el plan de manejo actual del parque son los bosques, el bosque basal o lluvioso del Pacífico, que eso ustedes no sé si saben, es uno de los últimos parches de este tipo de bosque a nivel del Pacífico justamente. Entonces es muy importante conservarlo. Hay mucho más, por ejemplo, en Brasil o en el área, en el otro lado atlántico caribeño, pero en el Pacífico quedan muy pocos espacios como este. Entonces, por eso es algo muy importante de conservar. Luego está el bosque nuboso. Tenemos la altura en Corcovado, lo más alto es como 760 o 780 metros por ahí. Pero a pesar de eso, aunque es una distancia no muy alta, uno pensaría que es 780 metros, eso lo camino en 2 toques. Pero es un bosque nuboso, imagínense, comparado con un volcán Poás, que son más de 3000 metros, o un volcán Irazú, o un Chirripó, ¿verdad? Que ahí sí es un bosque nuboso, pero ¿quién diría que nosotros en la península de Osa tenemos un bosque nuboso a tan poca o a tan baja altura? Entonces también es algo interesante e importante para rescatar y seguir conservando. Luego los bosques anegados, ¿verdad? Que son esos bosques donde se inundan, que durante el invierno están inundados, durante el verano puede que se sequen un poco, pero eso genera mucha biodiversidad. Hay muchos animalitos que van y buscan alimentación, que buscan el agua, que buscan toda esta zona porque les permite también protegerse. Entonces es otro elemento focal. Los manglares tan importantes que ya creo que todo el mundo lo ha escuchado siempre mencionar, especialmente ahora con los huracanes, con los cambios del clima. El manglar es la primera defensa hacia lo que es la parte ambiental o natural. Entonces es muy importante también mantenerlos en... Ahí de Cerro Brujo, Alejandro, muy bien. Los manglares, ¿verdad? También es un lugar como de cuido, ¿cómo le llamaríamos? De enfermería o de donde se nacen pequeños pececitos o aves anidan y eso. Entonces es como una enfermería o un pequeño lugar donde están todos los bebecitos para que después se distribuyan alrededor de todo, no solo el parque, sino que también se salen del parque, ¿verdad? A veces pensamos en un parque que están ahí todo el mundo encerrado y mentira. Eso se distribuye a nivel de todo el país, por lo menos en la región sur.
Luego los ecosistemas lóticos y lénticos, que es lo mismo la laguna, por ejemplo, la laguna del Parque Nacional Corcovado es algo increíble. Yo no la conozco en vivo y a todo color todavía, solo por fotografías, pero es un sitio importantísimo para las aves, para, bueno, diferentes, es más, hasta creo que hay estudios, bueno, hay estudios que hablan de que el tiburón toro que se mete por el río Sirena llega inclusive hasta la laguna. Es el tiburón toro es uno de los tiburones únicos que pueden estar entre la parte salada y la parte dulce. Y aparentemente ellos llegan hasta la laguna y a buscar comida también, porque ahí se alimentan, ahí se cuidan otros pececitos que luego van saliendo. Entonces es un punto muy importante. Y bueno, el rey del bosque, el rey de la selva para nosotros en Costa Rica, que es el jaguar, que son los pumas, los felinos en general, como el manigordo, como el ocelote manigordo, o el tigrillo, el caucel. Todos estos felinos también son muy importantes para la conservación, porque si el felino está bien, quiere decir que todo lo que está abajo va a estar bien, ¿verdad? Todo, que las están comiendo bien, o sea, hay presas, que las presas están reproduciendo bien para que ellos tengan alimentación. Entonces, si el felino está presente, quiere decir que el resto del ecosistema se está manteniendo también. Entonces, por eso son los puntos importantes de protección y que nos dicen a nosotros, los que manejamos las áreas protegidas, cómo o por dónde debemos ir para que estos elementos sigan siendo conservados a través del tiempo. Entonces, más o menos por ahí va lo que son los elementos focales. Bueno, y aquí hace falta, esos son los actuales, pero nos hace falta también inclusive meter lo que es el chancho de monte. Para nosotros el chancho de monte es algo importante porque el chancho es el alimento favorito del jaguar. Entonces, si el chancho también, si las poblaciones de chanchos de monte se mantienen bien a nivel de parque y a nivel de toda la reserva forestal Golfo Dulce inclusive, pues el animal, el jaguar va a seguir visitándonos y va a seguir alimentándose. Ya no tiene por qué ir a buscar una vaca o no tiene por qué ir a buscar un animal doméstico, ¿verdad? Y se va a mantener, porque esa es su comida favorita, es el chancho de monte. Entonces, si mantenemos también los chanchos, mantenemos al jaguar. Ok. Excelente, Stephanie. Necesitamos que los aquí presentes observen muy bien esta imagen y observen que nos están exponiendo 6 elementos focales de manejo. Si pueden tomarle una foto, hacerle un pantallazo a esto, por favor háganlo ya, porque esta información va a ser muy necesaria y vamos a hacer pruebas y vamos a hacer comprobaciones sobre los elementos focales de manejo. Yo tengo ahí varias preguntas para Stephanie, pero quiero saber si alguien del público tiene alguna pregunta en particular en cuanto a esto de los elementos focales de manejo. ¿Alguna pregunta? Por ahí dijeron en el chat que el cerro, cerro por ahí, que quiere saber, el Cerro Brujo, que si ahí ya es bosque nuboso. ¿Qué sabemos de eso? Que dijo que Stephanie que sí. Sí. Sí es nuboso ya. Bueno, y Stephanie ya nos respondió una pregunta de Vilma y mía ayer, porque decíamos, ¿cómo va a haber bosque nuboso en Corcovado si eso está muy cerca del mar? Y, o sea, tiene tierras altas, ya vimos que tiene hasta 700 metros de altura. Y yo tengo una pregunta, ¿qué es basal? Bosque basal lluvioso. ¿Qué significa basal lluvioso? Basal lluvioso. Bueno, es como, a ver, como que el agua no escurre lo suficiente, ¿verdad? En las tierras, digamos, de esta zona, de la zona de la península, son tierras que se inundan muy fácil, ¿verdad? Entonces, es como muy de base, digámoslo así, que las raíces no son tan profundas. Entonces, por eso es que acá se vive cayendo los árboles y se caen muy fácil porque no están tan amarrados a la tierra. Ellos sobreviven con lo que está arriba, en la parte del suelo, de la base del suelo, porque hay muchos nutrientes en ese punto del Parque Nacional. Entonces es como por ahí. Por ahí es el tema basal. Excelente. Si alguno Alejandro, por ejemplo, nos quiere ampliar sobre lo que es un bosque basal, bienvenido. Sí, un bosque basal es una clasificación que se hace dependiendo de la altitud
sobre los metros, sobre el nivel del mar. Entonces, básicamente, perdón, la redundancia, es el primer piso altitudinal, ¿verdad? Ahorita no recuerdo de los 0 metros sobre el nivel del mar hasta cuántos es lo que equivale el nivel basal, pero es el primer piso altitudinal de la clasificación de los ecosistemas. Entonces, cuando se habla de bosque basal lluvioso, es un bosque que es lluvioso y que está en tierras bajas, que tiene las características que dice Stephanie, ¿verdad? Un suelo donde, por ejemplo, los árboles tienen las raíces muy cortas, que se inunda mucho porque los suelos son arcillosos, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias, Alex. Gracias. Bien. ¿Qué otra pregunta tenía? ¿No? Vamos a ver. Lóticos y lénticos. Cuéntenos qué es lóticos y lénticos. Más o menos Bueno, lo dijo ahora, pero sería, para ubicarnos. Los lóticos más que todo está como relacionado a la parte de ríos y era como quebradas, y los lénticos más como a la laguna, justamente. Entonces también vemos que en Corcovado hay muchas nacientes de agua. Entonces, por ahí va que también hay que proteger la parte del agua. Ahora es agua que a veces, bueno, que vamos a tomar, que nosotros tomamos, y que pueden brindar en algún momento. En este momento no se saca agua del parque como para una asada o algo así, pero en algún momento puede llegar a suplir esa necesidad, ¿verdad? Nosotros, el agua que sale ahorita del parque es prácticamente para los puestos, para nosotros mismos. Pero esas aguas, bueno, alimentan otras, ¿verdad? Que van más hacia la península también. Entonces son por ahí también. Y la parte de la laguna, que como les comentaba, ¿verdad? Es un sitio importante para cuando es la época seca. Se seca el resto del parque y la laguna se vuelve un lugar importantísimo para los animales para que lleguen a tomar y a beber agua en ese sector, de lo que es la llanura del Parque Nacional. Okay. Muy bien. Podríamos decir que entonces son ríos y lagunas, si lo dijéramos en lenguaje entendible. Perfecto. Y el otro, felinos grandes, que el rey es el jaguar, y ahí siguen, hay otros grandes. Pantera, o ¿cómo fue que nos dijo? El otro nombre del felino grande. Hola, hola. El felino es el puma, el jaguar, el ocelote o el manigor. Bueno, está el caucel, el tigrillo, ya esos son más pequeños. Más chiquitos, sí. Pero sí, como esos tres grandes felinos, tal vez es como los que hace más referencia. Muy bien. Hacemos lo de las palabras, Vilma, de una vez. La otra, Stephanie. Memo, no sé, oye, te me queda parado, que no sé si eres tú. Sí, se corta un poquito. Internet. Vilma. Bueno, sigo yo entonces mientras Internet. Pregunte usted. Decías que Falmonte estaba en, bueno, había sido mencionado todo lo demás. Pero en marino, ¿qué nos cuentas sobre la parte marina del parque? Bueno, la parte de marina del parque son 500 metros desde la costa, ¿verdad? De la costa, el punto más alto de la marea hasta mar adentro son 500 metros. Es una parte que no se ha estudiado lo suficiente para saber exactamente qué tenemos en esos rincones escondidos. Eso sí es rincones escondidos. Se nos fue Vilma también, ¿verdad? No, aquí está. Ok, listo, no. Entonces, ¿qué más? Bueno, sí, es uno de los rincones más menos investigados. Sabemos que hay unos buenos arrecifes por ahí, frente al sector de Sirena, el sector San Pedrillo, pero no tenemos datos. Sabemos también, ¿verdad?, que con la isla del Caño en conjunto hay, bueno, como una conexión, ¿verdad?, con los animales que también se ven dentro de la isla del Caño, que son las ballenas jorobadas,
los delfines, entonces ellos viven por eso. Bueno, las ballenas ustedes saben que vienen, migran y se van, pero vienen acá justamente a tener sus crías. Y los delfines sí se vuelven como residentes en la zona. Entonces ellos son también animales importantes. Y bueno, los arrecifes de coral que hay ahí parece que son bastante buenos, están en muy buen estado. Pero lamentablemente el parque solo conserva esos poquitos metros, son 1.900 hectáreas aproximadamente de lo que se conserva en la parte marina, que es muy poco, ¿verdad? Es solo la parte costera del parque. También hay una propuesta para que en esta actualización nueva lo logremos ampliar esa zonificación, que también lo vamos a ver después más adelante. Okay, perfecto. Importante, Stephanie, comentarle a los muchachos y muchachas que ahorita lo vamos a ver, pero un poco los criterios para establecer los elementos focales de manejo. Es decir, no es lo que yo quisiera que esté, no es, sino tengo que tener ciertos criterios para poder, a través de ellos que me ayudan a priorizar, puedan contener más especies y más ecosistemas. Nada más para que te refieras a eso. Sí, bueno, ahí ya que veo un mensaje de Alfonso, que sí, cierto, me faltaron las playas de anidación de tortugas. Ah, esa era que nos faltaron. Ay, eso es muy importante, sí, ahí en el sector de Carate y La Leona, y el sector San Pedrillo, algunas se ven de vez en cuando. Principalmente es en el sector Carate, Leona, hacia Sirena. Sí, no es porque yo quiero, porque me gusta más. Con base deberían ser, bueno, o deberían de ser, ¿verdad? Con base en estudios científicos justamente de por qué es importante ese ecosistema para conservarse. Puede ser un ecosistema, puede ser un animal, ¿verdad? Como lo es el felino, o puede ser algo en particular, ¿verdad? Un manglar, bueno. La mayoría, o lo más, creo que lo que mejor representa es esto, agarrarlo como por un todo, ¿verdad? Como los ecosistemas. Y eso es importante, que un parque nacional, un área protegida, tiene que tener esas características que sean como únicas para que sea clasificado como un área protegida. Más o menos de Corcovado es algo prácticamente único a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel mundial. Entonces no hay duda de lo que hay ahí, se tiene que proteger. Hay veces que se hacen áreas protegidas muy pequeñas también, pero es porque hay algo muy específico, qué sé yo, ahorita estoy en la cabeza marino ballena. Esa información es algo que, a pesar de que el área protegida es muy pequeña y es más marina que otra cosa, ¿verdad? Entonces es como hacer estudios científicos, por eso es que no hay nada aquí marino, porque no hay estudios que nos basen o que nos digan hay que proteger esto porque es importante para el momento que se hizo este plan de manejo. Exacto. Ahora posiblemente nos den otras señales con con la actualización, ¿verdad? Qué sé yo, lo que menciona Alfonso por ahí, lo de las tortugas marinas. Están en peligro de extinción, están en la lista de la UISN de peligros de extinción. Entonces eso nos tira una alerta de que ahora tenemos que voltear también nuestros ojos hacia la parte marina, ¿verdad? Entonces tal vez el momento que se hicieron estos, veíamos mucho la parte de tierra. Ahora tenemos que ampliar. Era 2007 esa época. Exacto. Exacto. Y algo importantísimo también es ver de qué forma la gestión del área protegida realmente se puede enfocar. O sea, yo puedo poner cualquier elemento focal de manejo que quiera, pero si yo con mi gestión no le puedo llegar, no me sirve. Correcto. Entonces tengo que buscar aquellos elementos que yo pueda controlar. Yo como área, como administrador o como compañeros del área protegida, que yo pueda controlar. Es decir, yo puedo controlar el bosque basal, lo tengo ahí, puedo ver, hacer análisis, además puedo controlar de alguna forma los bosques anegados, ¿verdad? No puedo controlar a las ballenas. Las ballenas vienen y se van, ¿verdad? Entonces, no, pero sí puedo controlar de alguna forma el hábitat donde ellas llegan y se reproducen y mantenerlo. Entonces, ese también es un criterio importante tener en cuenta. Es cómo puedo, porque además de que lo puedo gestionar, puedo evaluar también cómo lo estoy gestionando.
a Ahí, través de indicadores y demás. ahí decían también a veces que se pone como un elemento, por ejemplo, el jaguar. ¿Por qué? Porque también llama la atención y es como algo que yo puedo presentarle a la gente y la gente va a decir, ay, qué bonito el jaguar, ¿verdad? Y eso va a generar también hasta atraer fondos y decir, que protejamos el jaguar, pero al final de cuentas es todo lo que viene atrás, ¿verdad? Es todo ese ecosistema, tanto el bosque donde el jaguar pasa, como lo que come, como en realidad el jaguar es como la imagen para decir, para todo lo que tenemos que conservarle para que esté ahí. Pero ¿qué es lo que jala más gente y lo que jala como que genera más, no sé, un sentimiento bonito es ver el jaguar, porque es impresionante. Entonces eso también es muy importante a la vez, Claro. de darle como esa luz, pero sí es cierto, todo lo que viene atrás es lo que hay que conservar todavía más. Es lo que yo puedo controlar más, aunque Es lo que puedo controlar, pero no puedo ir detrás del jaguar. Exacto. Y el jaguar tiene la particularidad de que es una especie sombrilla, me abarca muchas cosas más. Entonces Eso también mismo. este es otro criterio. Dale, Memo. Muy bien. Nada más una preguntita. ¿Bosques anegados, eso equivale a pantanos o algo así parecido? Sí, como que se inundan. Ajá. Sí, es que ocupamos una única palabra para un ejercicio que vamos a hacer ahora. Si yo pongo aquí la palabra pantano, ¿es algo inadecuado o sí pasa? O pongo Para que lo anegado, recuerden ellos, ponle nada más anegados, solo esa palabra. anegados, O para, inundados también. o Sí, inundados. Vamos a usar. Entonces, ocupamos que por favor observen, después vamos a volver a esta, los 6 elementos focales de manejo, muy importantes. Se llaman focales porque la guía de planes generales de manejo le pide al SINAC que tiene que enfocarse, ojalá en máximo 6 elementos focales. Alguien en el chat dijo aquí algo muy importante. David, creo que fue. Sería muy complicado, casi imposible, proteger metro a metro o especie por individual. Y un lugar como Corcovado, que es de los más ricos de todo el país y del mundo, es demasiada la cantidad de especies que hay, por lo tanto hay que seleccionar muy bien a dónde se van a enfocar los esfuerzos. Y se escogen elementos un poquito gruesos, englobadores, como bosques, como felinos grandes, como dijo Stephanie, porque si se protegen, estamos protegiendo la salud de otras especies por ahí. Entonces, muy importante el concepto de elemento focal de manejo, porque vean el nombre como lo dice, es un elemento y es un elemento enfocado, está enfocado ahí. Vamos a seguir, solo que se me mueve la presentación, pero ya, ahora sí. Esta es la columna vertebral del Plan General de Manejo, se llama elementos focales de manejo. Detrás de esto hay un montón de trabajo, se hace un análisis de amenazas y otra serie de cosas, pero nos vamos a ir con estos 6. Y otro de los elementos muy destacados de un plan general de manejo es la zonificación. Nos va a contar Stephanie qué es una zonificación y cómo es, qué áreas, qué zonas son las que trae la de Corcovado y qué significa eso. Sí, bueno, la zonificación, como lo dice el nombre, es por zonas. ¿Cómo voy a dividir el parque o zonificarlo para diferentes usos, ¿verdad? Que le voy a dar a ciertos puntos, qué sé yo, como por ejemplo el uso turístico o el uso de nosotros mismos como funcionarios, si es para control, si es para conservación pura. Entonces se dividen principalmente en 4 zonas que se le llama zonas de intervención, porque al final de cuentas voy a meterme de alguna forma voy a estar ahí interviniendo en la zona, aunque no voy a hacer ningún cambio de uso, pero voy a andar por ahí. Entonces está la zona de intervención alta, que se clasifica en un color rojo, no sé si bueno, ahí se observa más o menos en los puntos turísticos justamente, que es ahí el sector San Pedrillo, sector Sirena, en el sector de La Leona, y en los Patos por ahí tienen bueno, no es como en rojo porque ahí casi que no es mucho el turismo que se recibe, pero igual hay ingreso de turismo. Y todo lo que ven en zona amarilla es la zona de intervención media que llamamos. ¿Qué significa intervención? Bueno, la intervención alta es que voy a hacer construcciones, es que voy a permitir el uso turístico, por ejemplo, o voy a concentrar gente en un sector, ¿verdad? Importante, qué sé yo, que van a acampar,
que va a haber baños sanitarios, que van a haber las casas de los guardaparques. Entonces de ahí hice una intervención fuerte porque tuve que abrir una zona, hice una construcción, levanté edificios, puse un tanque séptico o otras cosas, entonces ya eso significa algo más fuerte. Y la parte de zona de intervención media, que es la parte amarilla, es el uso turístico también, en este caso, que le damos al Parque Nacional, o uso de control porque tenemos senderos. Hay senderos que vemos alrededor, visitamos las estaciones, se hace turismo o se hace control y protección en otros puntos, ¿verdad? También en las zonas amarillas. Luego está la zona de intervención baja, que es como el verdecito más claro del Parque Nacional, que son los bordes, que es la zona, justamente la zona de amortiguamiento del Parque Nacional. Y ahí se hace digamos que es una intervención baja porque tenemos que tener los carriles del Parque Nacional, como los bordes, bien limpios para tener claro dónde empieza y dónde termina, ¿verdad? El Parque Nacional. En esto de los límites es algo interesante o importante. Al final de cuentas no deberían de tener límites porque es así, pero bueno, se ocupa porque ocupamos saber que la barrera también de la población, de las casas, de las carreteras, de todo lo que es la intención o la presión que recibe el área protegida, pues no pase del límite también. Entonces, ahí están esas zonas, que es lo que divide el Parque Nacional. Y se hace una intervención porque necesitamos tenerlo claro. En tanto bosque, en tanta inmensidad, se nos confunde qué es Parque Nacional y qué es una finca privada. Entonces tenemos que abrir una pequeña trocha, llamémoslo así, para poder saber dónde empieza el límite y dónde termina. Y luego la intervención nula, que es prácticamente el resto del Parque Nacional, que ustedes ven ahí en verde oscuro. Lo demás, eso es protección absoluta. No debería de haber nadie más que las personas o compañeros de control y protección o de investigación, como los compañeros de nosotros que hacen monitoreo, porque también se considera más que todo para la parte investigativa, ¿verdad? Que nos genera información también a nosotros para saber cómo está el estado real del Parque Nacional. La parte marina también tiene una zonificación, ¿verdad? Aquí hay bueno, lo que es la parte celestita más clara es como, bueno, está al revés, yo creo. Está intervenida, la zona de intervención nula habla, y es a donde están los botes, entonces más bien ahí estaba al revés puesto está como al revés, sí. Porque ahí está la parte de bote, lo que ven los botecitos morados, quiere decir que se puede desembarcar turismo y funcionarios, y los botecitos verdes es solamente para funcionarios, que se usan esos puntos para hacer control y protección. Entonces, para que los compañeros no tengan que recorrer grandes distancias o demasiadísimas, porque a veces lo hacen, ellos aún así lo hacen, pero para acortarles un poco las caminatas, se puede hacer esto, se pueden arrimar a puntos estratégicos para que de ahí empiecen la caminata a ciertos sectores del Parque Nacional donde sabemos que hay los mayores ilícitos. Entonces, eso de los botecitos verdes es solo para funcionarios. Y el turismo sí se mantiene para San Pedrillo y para el sector de Sirena. Entonces, más o menos así está la zonificación, ¿verdad? La parte amarilla es entonces donde le voy a dar un uso turístico principalmente, que es lo que nosotros más manejamos en este momento. Y la parte de investigación también puede ir ahí en esa parte del uso turístico, ¿verdad? Eso quiere decir que no es un uso muy fuerte, pero sí se utiliza de alguna forma. Y como ven, todos los senderos están marcaditos en amarillo porque son de la parte turística. Y lo demás, ahí sí solo andarían los guardaparques. No sé Stephanie, ¿qué es esa zona de ampliación? Zonificación sobre ampliación. Esa es una propuesta. Es una propuesta que se había hecho en el plan de manejo anterior, donde se incluía por ahí del lado del sector de los planes. Pero sí, no sabría decirle exactamente. Igual que en el sector del Tigre, por aquí en esta parte amarilla,
de intervención media, pero que tiene ya. rayitas. Ajá, ajá. Ajá, también está contemplado como hacer ampliaciones. Esas son ampliaciones. Esas partes actualmente no son parque nacional. Okay. Eso que está rayadito. Ni se han hecho estudios al respecto, ni nada, y ni se pudo hacer en estos años la ampliación. No, solo lo que está en el plan de manejo. Bueno, el diagnóstico anterior viejo también que se hizo para hacer el plan de manejo. Okay. ¿Algunos de ustedes, chicos, tienen preguntas? ¿Comentarios? A ver, ¿alguna pregunta? Alguien me escribió por WhatsApp de que se le fue la luz y que tuvo que salir. David está levantando la mano. Adelante, David, ya casi vuelvo a proyectar. Y Helen, pareciera. Yo tengo... Sí, es que tengo un problema. Aquí se fue la luz hace rato, se me está cortando no, casi no entiendo, se corta mucho y me imagino que sí tenemos varios, porque hace rato se fue la luz. Sí. Entonces, si se desconecta es porque no hay luz aquí. Sí. Eso nos lo planteó también PNC5, que se fue la luz en el sector donde ella está, que si vuelve, ella vuelve a ingresar. No sé si ya ingresó. ¿Quién será PNC5? David tiene la mano levantada. Cuéntenos, David. Ya voy. Yo voy a volverme un poquito atrás porque mientras veía el segundo cuadro estaba pensando en lo de los elementos focales y es muy curioso ver que todo es como todos son como medidas paliativas y ninguna preventiva. Creo yo que es una ya que de causante de todos los problemas que le ocasiona al Parque Nacional. Por ejemplo, no veo que esté la educación ambiental un elemento focal, controles que desde mi punto de vista serían muy fáciles. Por ejemplo, es muy indignante ver cómo hay hoteles acá que están levantados y lo digo porque estuve en uno de ellos. David, ¿fuiste? Se nos fue David. ¿Se le habrá ido la luz o ahí estás? Sí, dejamos de escuchar a David, pero David nos plantea que si la educación ambiental podría ser elemento focal. Más adelante Stephanie nos va a hablar de planes, de estrategias, y pareciera que es por ahí por donde va educación ambiental. Vamos a ver si volvemos a recuperar a David. Hola, David. Sí, y creo que ya se fue David, como que se le fue la señal. Bueno, ahora que Alejandro tiene la luz también. Alejandro tiene la mano levantada. Adelante, Alejandro. Sí, muchas gracias. Sí, yo también me quería atrasar un poquito con lo del tema. Estuvieron tocando el tema de las evaluaciones y lo importante que es la información científica para priorizar qué es lo que hay que proteger. De hecho, eso es lo que se hace. Voy a contarlo como experiencia propia. Nosotros somos parte de un equipo que recolecta información para poder reevaluar las especies, en este caso de árboles, ¿verdad? En la península de Osa. Entonces, la península de Osa tiene un alto grado de endemismo, eso quiere decir de especies únicas en Osa, que en ningún otro lado del mundo existen. También hay otras especies que por su historial están amenazadas y están en peligro de extinción. Entonces, cada vez que va un equipo científico a reevaluar dónde están las poblaciones y evaluar si están amenazadas, ¿verdad? Ya sea por efectos del hombre
o porque son muy raras, todos esos criterios se toman en cuenta a la hora de priorizar qué zonas hay que proteger. Un ejemplo, en la zona de la Carbonera, aunque está fuera del Parque Nacional Corcovado, las poblaciones de un árbol que se llama sanguillo dorado son solo ahí, solo existen ahí, ¿verdad? Okay. Entonces, en esos, las autoridades evalúan cuáles son las mejores estrategias para proteger esas zonas, ya sea convirtiéndolas en parque nacional o en otras áreas de silvestres protegidas, o utilizando otras estrategias para protegerlas, pues. Eso sería. Ok. Gracias, Vale. Gracias, Ale. Toda esa información es importante justamente para mejorar sitio y demás, sin duda. Es parte de lo que vamos a tener que ver conforme avancemos en la elaboración del plan. Y es una información que debería estarse actualizando, ¿verdad? Periódicamente, viendo a ver si de verdad estoy enfocándome, debería enfocarme en otras cosas o debo agregar otras cosas de enfoque, ¿verdad? Eso es parte en esa dinámica de cambio. Es un proceso muy vivo. Exactamente. Que está siempre en cambio, en movimiento. Y a veces sí es lamentable que no tengamos ni el personal suficiente para poder hacer, por ejemplo, esos monitoreos o ese tipo de investigaciones, ¿verdad? Que también es algo que ustedes mismos pueden colaborar en algún momento. Claro. David, yo creo que ya volvió. David, ¿quieres terminar? ¿Ya estás bien? ¿Puedes Sí, ya me volví a conectar. Yo lo que digo es que, por ejemplo, ¿cómo es posible que hoteles cuenten con todos los títulos de sostenibilidad y todos los premios de sostenibilidad cuando están hechos con pura madera en peligro de extinción y que vienen del área protegida? O sea, me parece que no hay una coordinación entre las instituciones para prevenir todo eso. Aquí en OSA se sigue sacando madera a lo loco, en todos los días, y esa madera es financiada por la gente de poder, extranjeros y dueños de hotelería acá. Madera que aunque esté cortada es muy fácil de reconocer, pero sin embargo la gente la sigue usando. Sí, bueno, pues, para responderle antes de lo que mencionaba antes de los elementos focales, ¿verdad? Acordémonos que los elementos focales entonces son como la guía que nos dice a nosotros qué hacer para conservar eso. Eso es como los puntos claves, son los elementos claves que tiene esta área de protegida y por eso se creó, para conservar eso. Entonces, la parte de educación ambiental estoy de acuerdo que es un punto muy importante, pero eso viene después en el plan de manejo, ¿verdad? El plan de manejo después me va a decir cómo yo voy a atacar o gestionar de manejo. Entonces sería decir los programas como el programa de educación ambiental, el programa de turismo, porque también el turismo puede ser un gran problema si no se maneja. Luego viene el programa de control y protección, cómo hago control, cómo hago protección sobre esos elementos focales de manejo, cuáles son las estrategias que hablaba Vilma al principio. Entonces, el plan de manejo me va a decir todo. Y el humano es, como vos lo decís, los más dañinos, ¿verdad? Al final de cuentas, somos nosotros los que ocasionamos siempre el daño, pero no es el que queremos conservar, digamos, dentro del Parque Nacional. Obviamente que queremos desarrollo alrededor del Parque Nacional, que también va ligado con el humano, pero eso va por medio y a través de otros programas, como sería el programa ya de gestión comunitaria. Entonces, sí, la persona o las personas somos muy importantes a la hora de que se crea un parque nacional. Es sumamente importante todo lo que está alrededor, porque gracias a las acciones que hagan estas personas que viven ahí, así es como se va a mantener la salud del parque, o se va a empeorar, ¿verdad? Una de dos. Sí,
Sí, de hecho yo creo que el ICT con todos esos programas de reconocimientos sostenibles y todo eso debería ser un poco más estricto, ¿no? Y sería una gran ayuda para la conservación de la madera en Osa y en todos los lugares turísticos. Claro, Pero usted tiene que saberlo, y sí. todos acá los que estamos acá, hay hoteles que están hechos con pura madera en peligro de extinción y cuentan con todos los títulos de sostenibilidad que se haya inventado el ICT. ¿Y cómo explicamos eso entonces? Tiene toda la razón. Ahí sí hay cosas que se nos escapan de la mano. Y es No, cierto, la claro, parte interinstitucional, ¿verdad? Lo que son a las alianzas, de que nosotros deberíamos decirle al ICT, mira, si tiene ese tipo de madera, hay que investigar de dónde la trajo, si tiene ¿Y en qué factura, periodo fue, verdad? ¿Y en qué y en qué momento fue? también, sí. Porque bueno, sí, todo esto es como también un poco más, bueno, el parque tiene 45 años de existir. Sabemos que actualmente en la Reserva Forestal Golfo Dulce nos siguen sacando madera de las fincas privadas y del Estado. Sabemos que sucede. Y es complicadísimo. Yo los entiendo a ustedes y es súper complejo ese tema del saqueo, ¿verdad? De la madera y que actualmente se sigue dando. Y hasta yo creo que los que cometen los delitos lo tienen hasta estipulado dentro de sus presupuestos cuánto cuesta la multa. De una vez la pago, pero me lo apeo y pago, ¿verdad? Y eso es como muy triste, es complicadísimo y bueno, yo les puedo asegurar que la mayoría de los funcionarios hacen lo posible por tratar de contener eso, pero sí a veces se nos escapa de las manos. Y bueno, ustedes que son nuestros aliados, son nuestros ojos también ahí en las comunidades y los principales aliados que yo veo como esos que van a ayudarnos a distribuir esta información de lo importante que es la conservación y que ojalá todos denunciemos ese tipo de actos. Y estoy de acuerdo con usted, con muchos que fallamos, ¿verdad? La función pública, fallamos como ICT, fallamos como SINAC, en muchas cosas como ese tema, ¿verdad? Que lo decías, el hotel, ¿cómo es posible que tenga todos los certificados? Pero bueno, hay que ver todo ese contexto, ¿verdad? También, como lo decía Vilma, en qué año fue, si hay facturas sobre esa madera, si es una madera que se compró Madera bien caída. comprada o madera caída, sí, hay muchas opciones. Pero sí, tener razón y eso es muy bueno que ustedes lo puedan ver y que ustedes ahora pues, tengan los ojos puestos, ¿verdad? Sobre todo eso, porque ustedes como ciudadanos y como guardaparques comunitarios tienen todo el derecho y la potestad también de decir y de denunciar ese tipo de acciones. Y ese es buenísimo, o sea, la verdad es que yo me alegro mucho de que usted lo vea y de que lo pueda exponer de alguna forma, ¿verdad? Y así vamos a ir cambiando. Yo pienso que las mentalidades tienen que ir hacia esto y hacia lo que ustedes ahora tienen como conocimiento. Y más bien me alegra mucho, a pesar de que es algo muy triste, poder escuchar este comentario de David, ¿verdad? Porque es como que ustedes ya ustedes lo tienen ahí, ya saben, y tienen ese chip y ahora es continuar con eso. En algún momento yo espero que esto se detenga, ¿verdad? Y logremos esa sostenibilidad, no tanto el no, no, sino como manejarlo bien. Y sí, que de vez en cuando corten un árbol porque lo ocupan, vamos, pero vamos a hacerlo sosteniblemente, ¿verdad? Entonces, escucharlos también mencionar ese tema. Los planes específicos son como esas estrategias que nos van a decir a nosotros también como una guía. Cada vez vamos desmenuzando más. Vamos, aquí está el plan de manejo y por aquí ya empiezan a desgranarse un poquito en otras actividades ya más específicas. Entonces vamos a ir a actividades específicas, como les mencionaba, que son el turismo, que son la educación ambiental, que son el control y protección, la parte financiera, ¿verdad? Entonces aquí vienen esos detallitos o esos planes que me van diciendo cómo puedo actuar para cada actividad que yo realizo dentro del Parque Nacional para lo mismo, continuar conservando lo que está aquí, ¿verdad? Que son esos elementos focales de manejo. Y ahí es donde se incluye la parte social, la parte humana, ¿verdad? De cómo vamos a gestionar esa relación humano-parque nacional, tanto en la parte, qué sé yo, como las actividades productivas o sociales, socioproductivas, que sería, por ejemplo, el turismo,
o la parte más de nosotros, de control y cómo lo vamos a proteger, ¿verdad? Entonces, no sé si podemos pasar a la siguiente. Sí, un detallito, Acá, ok. Alejandro tenía la mano levantada. No sé si nos quería Ah, ok. comentar algo. Y Perdón, Alejandro. Chicos, la lluvia. ¿me escuchan? Perdón, ahora Sí. sí, Alejandro. Es que estaba apagando un micrófono que genera ruido y me pasó al de Alejandro. Ahí disculpe. Rápidamente, para no quitar mucho tiempo, es para complementar lo que dijo Stephanie. Sí, lastimosamente, la ley de parques nacionales más otras leyes establecen que un parque nacional no se pueden aprovechar los recursos, como pesca, no se puede ni sacar una piedra, Correcto. ni sacar un árbol, a menos que sea para fines científicos. Entonces, del hecho de que los guardaparques hagan ese tipo de actividades, es una contrariedad, están en contra de la ley, ¿verdad? Un caso muy particular pasa aquí en el Parque Nacional Prusia, ¿verdad? Que también hubo que hacer una corta de madera, ¿verdad? Y aquí Stephanie me puede corregir, creo que hay excepciones donde el mismo recurso los recursos del Parque Nacional se pueden utilizar para mejoras de infraestructura dentro del mismo parque, ¿verdad? Pero bueno, hay que hacer un papeleo gigante y es una burocracia un poco dificultosa, ¿verdad? También yo entiendo el objetivo ese de aprovechar los recursos para no contaminar más. Pero pongamos el ejemplo de que se va a un grupo de guardaparques a hacer una incursión de 15 días ahí por la laguna y necesitan alimentarse y empiezan a aprovechar el recurso. De poquitos a poquitos empiezan a tener un impacto grande dentro del recurso. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con los cazadores que entran dentro del parque. Empiezan a cazar, empiezan a deforestar para tener leña. El impacto ya lo estamos haciendo comprando toda esa basurita. Sí, también. Ok, estoy de acuerdo con vos. Entonces ahí es donde vienen precisamente los protocolos, las directrices, ¿verdad? Y una gestión de cómo los guardaparques tienen que utilizar sus recursos o una gestión de manejo de residuos o de recursos. Pero eso viene dentro de otra estrategia, no dentro de un elemento focal. Sí, eso, tendría que ser una estrategia. Ya tú dijiste la palabra correcta, una estrategia. Tiene que haber una estrategia y es la que no tenemos, es la que nos están dejando de último al ser humano. Somos parte de la cadena alimenticia, somos tan importantes como el pescadito que se va al mar, ¿entendés? Claro. Entonces, cuando sabemos eso, sé que todo eso que ustedes están diciendo, sí, tiene mucho sentido, es matemático, pero bueno, o sea, hay ¿es realmente humano hacerlo así o es solamente porque el presidente de la nación lo decretó? O sea, de mi parte, yo amo la naturaleza, la amo. Yo no puedo matar una hormiga, no, pero sí puedo matar por hambre, ¿entendés? Por hambre sí puedo matar, o sea, me puedo comer también un chito. eso que dice las latas de Hola. atún que van a ya los ríos tiran atrás. Lo de las latitas de atún estaban en la estación y yo conté como 3,000 latitas de atún. Muchas. Como Sí, es posible. 3,000 latitas de atún vacías, ahí Bien depositadas, degradándose. queremos. Ahí Muy bien. degradándose, Muy ahí bien. en la estación. Quiero ¿Entiendes? Entonces, A los una toreros, moción de orden. los toreros
Hola, Lo que pasa es que necesitamos abarcar varios temas. Ya tenemos sí, sí, colocado el no, tema de las latas y del manejo de residuos. Les pido que dejemos a Stephanie exponer y los demás mantenemos silencio para que ella nos exponga los planes con que cuentan, porque precisamente los parques nacionales, las áreas silvestres protegidas, están obligadas a tener un plan de manejo de residuos, donde se contemplan estrategias para evitar y controlar esta situación que Aarón nos está planteando. Le pedimos entonces a Stephanie que nos cuente y cuando se abra el periodo de preguntas y comentarios volvemos a comentar. Si queremos plantear observaciones, usemos por favor el chat. Ocupamos acomodarnos a este formato porque tenemos hasta las 5 y ya tenemos que pasar al otro tema. Entonces, escuchamos a Stephanie. Gracias, sí. Sí, yo entiendo todas las preocupaciones de Aarón, especialmente, ¿verdad? Problemas que se dan dentro de las áreas protegidas, que es una situación que es de todos, al final de cuentas la conservación es de todos, no es solo porque es un área protegida, entonces tiene que tratarse diferente, sino es todos tenemos que hacer lo posible por tratar de conservar a nivel, bueno, nacional, ¿verdad? Entonces, como lo veíamos ahí, hay planes, existen planes, hay plan de turismo, hay plan de educación ambiental, o hay una estrategia, de hecho, hay un plan de manejo de residuos, hay un plan de voluntariado, un plan de control. Aquí hacen falta otros planes también que decía el plan de manejo, valga la redundancia, dentro del plan de manejo venían esos otros planes como la parte financiera, de investigaciones, y hay un problema que tenemos con todos estos planes. Ahí ven que está el plan de manejo de residuos, pero ¿qué pasa? Que está desactualizado. Entonces eso es un desafío que nosotros nos encontramos ahora, con que hay que actualizar todos esos planes que ustedes ven ahí, hay que volverlos a revisar, porque están ya viejitos, entonces son desafíos que tenemos por delante. Necesito tener un presupuesto para ejecutar las acciones que van a venir dentro de ese gran plan, ¿verdad? Específico. Hay desafío, el personal, tenemos muy poco personal para nosotros mismos poder realizar estos planes, que es aquí donde también vemos la posibilidad del apoyo que ustedes también nos pueden brindar al Parque Nacional. Yo los he escuchado, bueno, sé, y los escucho y tienen muy buenas ideas, y creo que eso también ocupamos, ideas frescas, ideas nuevas, vernos desde afuera, porque a veces uno estamos adentro y a veces se nubla un poco la mirada, entonces siempre es bueno escuchar otras versiones, otras formas de ver la conservación. Así que me parece que ese es un gran aporte que ustedes nos pueden venir a dar en su momento, cuando nosotros convoquemos que queremos, no sé, actualizar este plan de, por ejemplo, el de residuos, que es algo que a mí me urge, me parece muy importante y que no lo estamos haciendo bien, porque yo lo sé, no lo estamos haciendo bien en este momento dentro del Parque Nacional y ustedes lo han podido observar, los que han tenido la posibilidad de estar ya en un puesto o un centro operativo. Entonces son cosas que ocupamos de ustedes, esos ojos frescos, esos ojos nuevos que lo ven de una forma diferente, que nos ayuden y nos apoyen a volver a activar esos planes y verlo diferente, ¿verdad? Y aparte, bueno, creería también que ustedes como guardaparques comunitarios son, como se los decía al principio, son nuestros aliados número uno, y así los veo yo y espero que así se vean ustedes también, que ustedes son esas personas que nos van a ayudar a distribuir esta información también de cómo se hacen las cosas bien, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a ser un turista responsable, cómo vamos a hacer, no sé, la educación ambiental, que ustedes estén ahí con nosotros, que vamos a una escuela y le demos una charla y sean ustedes mismos que son de la zona, que son de la comunidad, que son del pueblo, ¿verdad? En Costa Rica en general, ustedes puedan dar con la autoridad y dar este tipo de temas también, ¿verdad? Eso así lo veo porque tenemos personal escaso y vienen recortes presupuestarios muy fuertes para el MINAE, para el SINAC, entonces todavía nos vamos a quedar con menos posibilidades de ampliar este rango en la parte que no es esencial para el SINAC, porque ustedes saben, SINAC significa es conservación, y si hay algo que no sea esencial,
lo van a ir relegando y eso es lo que menos dinero le van a dar. Por ejemplo, el voluntariado no es algo como muy esencial para ellos, o la parte de manejo de la educación ambiental, porque eso de la educación ambiental le toca al MEP. Entonces también es algo que ha ido y venido y nadie sabe muy bien cómo se maneja. Pero si nosotros mismos no lo hacemos desde nuestro rincón y desde nuestra trinchera, es complicado. Y tenemos que hacerlos todos como personas. Yo, si voy, yo trato de educar también a las personas que están alrededor mío. Entonces, eso, yo los veo a ustedes como esos educadores también ambientales que van a andar distribuyendo esta información y de por qué no somos los enemigos. No somos, SINAC no es enemigo de las personas, al contrario, nosotros queremos trabajar con las personas. Y para mí es vital y es fundamental las personas dentro de la conservación. Entonces, todos estos planes, y hay muchos vacíos, ¿verdad? Por ejemplo, no tenemos un plan bien de investigaciones, no sabemos muy bien qué es lo que las investigaciones, bueno, tal vez sí sabemos. Lo que no tenemos es por escrito eso que sabemos. A veces lo sabemos, pero no lo tenemos por escrito, porque nos come el tiempo del día a día. Entonces ahí es donde ustedes también pueden llegar y aportarnos un espacio donde podamos conversar y de ahí sacar cosas en conjunto y armar un plan de repente, ¿verdad? Los planes son un poco complejos, ¿verdad? Tienen sus objetivos y tienen sus justificaciones. Plan de acción. Sí, sus acciones. Exacto, sus planes de acción. Pero todo nace de una lluvia de ideas, ¿verdad? Entonces, y ya están muy definidos. Nosotros sabemos cuáles son las prioridades que queremos atacar y la educación ambiental para mí es fundamental. Y la parte, bueno, de manejar nosotros como SINAC, a veces no damos el ejemplo en un puesto sobre cómo manejamos los desechos. Qué sé yo, tener las composteras, pero cosas tan simples como esas y se nos vuelve un mundo. Entonces es también como dar el ejemplo como sistema que somos y como el visitante que llega se lleve otra imagen de lo que es los funcionarios del Parque Nacional Corcovado. Y ahí es donde yo los veo a ustedes también como muy, muy, muy importantes dentro de esta gran estructura en el Parque Nacional. ¿A qué te referías con unificación de planes en esta? En el plan viejo, en el plan de manejo, bueno, actual en este momento, el que está oficializado, venía, por ejemplo, se llama el perfil o el programa de gestión comunitaria, más el programa de educación ambiental, más el programa de uso público turístico. Qué sé yo, por ejemplo, gestión comunitaria con educación ambiental, a lo mejor pueden ir relacionados junto con el de turismo, porque también hay que ser claros, nosotros no tenemos suficiente personal para que lleven una persona a un plan. Entonces, claro, entre más unificado podamos estar entre planes que se parezcan, va a ser más fácil la ejecución por parte de las personas que van a estar encargadas a nivel de parque. Y más pensando también en el recorte de presupuesto que nos viene por los próximos años, porque no va a ser solo el próximo año, va a ser los próximos años. Así que ver cómo hacemos esto más ágil, más eficiente y que podamos de verdad funcionar como un parque, o que podamos gestionar el Parque Nacional como un todo. Bien, muchas gracias, Stephanie. Recordemos la pirámide que venimos viendo. En la pura punta de la pirámide de arriba estaba la ley o decreto de creación del parque. Eso está ahí hecho y fue lo que hizo que el parque naciera. Es el acto formal. Le seguía plan general de manejo. Por eso memorizamos los elementos focales. Recordamos la imagen de la zonificación. Ahora estamos en la siguiente, más abajito en la pirámide, que son los planes específicos. Quiere decir que como guardaparque comunitario, si yo quiero contribuir en algo con residuos, estoy contribuyendo al plan de manejo de residuos. Si quiero ayudar en educación ambiental, estoy formando parte del plan de educación ambiental. Igual en turismo, igual en cada uno de los diferentes temas. Si hay monitoreo, hay investigación, existen planes donde está por escrito qué es lo que se quiere hacer y cómo se debe hacer. Sin embargo, pasamos todavía a otro nivel más operativo, que le llaman protocolos. Hay diferentes nombres, pero para que ustedes vean,
que lo que se hace dentro de un área protegida en un parque nacional está contemplado en un plan o en algún protocolo donde nos dicen el cómo, el cuándo y el hacia dónde se debe de hacer. Entonces vamos a escuchar qué tenemos en Corcovado en cuanto a protocolos vigentes y luego qué protocolos hacen falta. Okidoki. Bueno, ahora viendo también aquí de David, ¿verdad? Un comentario que hablaba que dice que no hay sinergia entre instituciones del Estado. Estoy de acuerdo, o sea, a veces fallamos también como eso. Por eso ahorita en la península hay un consejo regional, ¿verdad? A nivel de instituciones, donde participan INDER, participa otras personas, que no estoy muy clara quiénes, pero sí hay varias instituciones, entonces son grupos y eso es muy importante, que nosotros tengamos esas sinergias y es clarísimo. Alejandro también decía que hay que contratar investigadores en la nómina SINAC. Pues sí, eso sería lo ideal. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un compañero, Alejandro, que es una eminencia empírica, sí, ¿verdad? De lo que es la investigación y el monitoreo dentro del área protegida. Y tenemos a Dani, que ahora lo acompaña, que es un muchacho relativamente nuevo que tiene estudios en biología. No ha terminado su carrera, pero a él le encanta ese tema. Y bueno, ahí están los dos. Ellos han generado tanta información que tenemos en las manos, pero a veces nos cuesta el tiempo para analizarla. Entonces también es cierto, ocupamos biólogos para hacer todo eso y es lo que menos hay en el SINAC a nivel nacional. Bueno, dentro de estos planes y protocolos, ¿verdad? Ya la parte, vamos cayendo un poquito más en lo específico. Por ejemplo, antes veíamos que hay un plan de investigación. Dentro de ese plan de investigación está este plan de monitoreo biológico, que son, porque ya el SINAC tiene varios protocolos en ese sentido, el de playas, el de playas de anidación, el de cetáceos o mamíferos marinos. Entonces va por especie, inclusive, y ya tenemos guías para hacer esos protocolos. Y eso no es solo para el Parque Nacional, sino es a nivel nacional. Eso de huellas sí, también, exacto. Y hay algunas especificidades para cada área protegida, ¿verdad? Como para el parque deberíamos de tener otros específicos y otros especiales. Entonces, que eso también hay que trabajarlos. También tenemos las guías para elaborar planes, que son esos protocolos que me dicen, o eso me dice a mí cómo hago un plan. Entonces, también eso es muy importante. Bueno, el plan de residuos, ahí como que también es algo que viene de algo más específico, ¿verdad? O que podríamos hablar, lo que la parte de compostaje, o la parte de reciclaje, o la parte, ¿verdad? Todos estos vienen ahí también y hay protocolos que posiblemente, y lo que escucho de Aarón, es que no se están cumpliendo muy bien dentro de los puestos. Y es algo que yo creo que lo sé, pero no lo he visto todavía y tengo que meterme en ese tema. Luego hay un protocolo para reservaciones. Tenemos un sistema de reservaciones relativamente nuevo que hay un protocolo de cómo se hace la reservación, ¿verdad? Ya estoy metiéndonos en turismo, por ejemplo. Y acabamos de terminar el protocolo específico ahora con esta nueva situación, ¿verdad? De la pandemia contra el COVID-19 que viene muy, muy específico justamente de cómo va a ser la atención del visitante ahora después del COVID-19, ¿verdad? Que van a ingresar, que se van a lavar las manos, que luego pasan a la casetilla y que luego se van al sendero y van por burbujas, o sea, toda esa parte específica viene dentro de ese protocolo. Entonces, los protocolos, hay varios más que en este momento tal vez no recuerdo, pero sí sé que esos protocolos lo que hacen es eso, ¿verdad? Ser muy específicos. Cada vez se van haciendo todavía más hacia determinada actividad. Por ejemplo, veamos el de reservaciones. Es solo para hacer cómo se hace la reservación y cómo las personas deben hacer la reservación. Entonces, eso es el mejor ejemplo, creo, de todos los que tenemos ahorita, de ser muy específico. Que nos hacen falta un montón de protocolos, no solo esos, creo que esos son los que pude pensar en el momento, pero el protocolo de emergencias, lo hablábamos, ¿verdad? De qué pasa si viene un tsunami. ¿Hacia dónde agarramos? Exacto, hacia dónde agarra todo. Bueno, seguro nos va a llevar, pero ¿qué pasa, verdad? ¿Qué pasa si alguien se dobla un pie, un tobillo mientras caminaba?
y no sé, ver a quién va a buscar la ayuda, cómo se hace. Estos protocolos son súper importantes y creo que los compañeros en el campo, algunos manejan protocolos entre ellos a lo interno, pero no están por escrito. Entonces saben más o menos que si hay una emergencia, llaman por el radio o hay un teléfono satelital, ¿verdad? Pero que en los puestos también hay sus cosas específicas, qué sé yo, en San Pedrillo, ¿qué pasa si, no sé, se les cae un árbol en la casa? O cualquier cosa puede ser una emergencia y cómo vamos a actuar ante esa emergencia. Y eso nos hace falta y es sumamente importante. Luego hay que escribir el procedimiento de las reservaciones, ¿verdad? También, sabemos, hay un protocolo. Perdón. ¿Quién? No, David. David, Es algo corto, pero es sobre los del SINAC. Digamos, yo asistía como funcionario, ¿verdad? Bueno, ahora a parques comunitarios. Tuve la dicha de ir a conocer Sirena, yo fui y conocí Sirena, pero ya es algo muy lindo y muy cansado, y de hecho lo cansado es andar la carga de la comida de ellos al hombre, que son muchas horas y ellos tienen que, digamos, que cargar su comida hasta el puesto donde tengan que ir. Yo siento que eso es demasiado duro para ellos, porque también en el día que yo fui, tuvieron ellos un enfrentamiento. Había unas personas que había salido una panga ahí con droga, con media tonelada de droga. Ese día ellos tuvieron el enfrentamiento. Habían 4 tipos, ellos todos cansados, con carga al hombro. Y tener que tirar la carga para un lado, y todos cansados, y todavía correr hacia la montaña arriba a perseguir a las personas que se dieron a la fuga, ¿verdad? Entre la montaña. Y ya ellos salieron muertos. Y de hecho, yo iba muerto porque también iba cargado, ¿verdad? Pero sí, es demasiado duro. Qué bonito, digamos, como que hubiera algo también para ellos, que son funcionarios, que les toca a ellos que caminar tanto. No sé, no sé, que si hubiera algo para ayudarles a jalar su alimentación a su destino, porque es demasiado duro. Yo veo que es demasiado duro. Y también ellos van cumpliendo ahí su labor, que si ellos tienen que si hacer el enfrentamiento, ya hay todos cansados por la carga, tienen que hacerlo. Y ese era un comentario así cortito, porque es algo que viví y algo que veí demasiado duro. Parque, ¿verdad? Tiene que ser, es duro, es un trabajo duro y a veces la gente no lo ve, y eso es muy importante, que dice que usted lo pudo notar. Claro, entre más le podamos alivianar esas cargas a los compañeros, es lo que nosotros andamos buscando. Hay un cuadraciclo para el sector de La Leona, pero al momento está dañado. O sea, la idea es eso, tratar de alivianarles. Si los podemos meter, por ejemplo, a San Pedrillo por bote, mejor, si a Sirena por bote, para que no tengan que caminar y llevar tanta carga. Sí, por lo menos esos lugares que son de más caminata. Correcto. No, pero sí es algo que siempre tenemos en consideración, y más bien hay que buscar hasta, bueno, el protocolo de emergencia, ¿verdad? Con respecto a las cargas que les puede también pasar mientras caminan y hacen estas caminatas con tanto peso. Claro. Hay un protocolo contra el cambio climático, que, bueno, no lo tenemos más bien. Eso es muy importante. También es un tema que nos está afectando también a Corcovado, así que, y a todo el mundo. Por lo tanto, deberíamos de tener algo para adaptarnos nosotros como en el Parque Nacional, de minimizar lo más que se pueda este cambio que viene, porque viene, ¿verdad? Porque ya es algo natural que es muy difícil controlar. Tenemos una estrategia, un protocolo contra incendios forestales. Gente que manejamos muy poco la parte de incendios forestales, no somos expertos, porque antes nunca había habido un incendio forestal en la zona, que al ser tan lluviosa y tan verde era complicado, pero bueno, ahora hemos tenido
impactos de incendios, y es algo que se está trabajando a nivel del área de conservación, no solo como Parque Nacional, sino a nivel de todo el área de conservación en conjunto con las otras áreas con más experiencia. Y bueno, hay personas capacitadas, tenemos funcionarios, eso sí, compañeros que están capacitados como para hacer las rondas cortafuegos, para estos de comando de incidentes, ¿verdad? Que tiene que ver todo relacionado con la parte de fuegos. Bueno, el balance en general, ¿verdad? Los cumplimientos, sí, se realizan varios protocolos, a veces no los tenemos por escrito, pero los estamos haciendo. O se hacen acciones específicas, no todo el protocolo en sí. Y eso, ¿verdad? Que dice ahí, el barco se mantiene. Hacemos el día a día, estamos ahí, pero a la vez, a veces no podemos avanzar, no podemos sentarnos porque el tiempo es complejo dentro de lo que es la gestión del parque. Y por eso yo lo veo ahí también ustedes colaborándonos en ciertos protocolos cuando ya se puedan realizar o cuando ya los tengamos o ya tenemos protocolos que no hemos podido ni siquiera ir a decirse a los compañeros, los guardaparques a los puestos. Entonces también es una buena idea a lo mejor tener esos protocolos, que ustedes nos ayuden, los estudien, los analicemos en conjunto y luego que ustedes puedan ir a los puestos y colaborarnos con los funcionarios y enseñarles a ellos estos protocolos también. Hay que redactar mucho, hay que escribir, hay que actualizar y hay que empezar a aplicar. No estamos haciéndolo al 100%, la verdad que aquí fallamos mucho en la parte ya de específica, y es eso, ¿verdad? Mantenemos estructurado. Entonces sí hay un desafío y hay un reto que tenemos que escribirlo, actualizarlo y aplicarlo. Eso es muy importante también, la mayoría hacemos las cosas diferentes y todos deberíamos de hacerlo igual porque somos un sistema, ¿verdad? Entonces el Parque Nacional debería funcionar así. Además, bueno, en otras áreas de conservación es otro rollo porque hacen a veces también las cosas muy diferentes a nosotros. Pero por lo menos nosotros como Parque Nacional deberíamos de atender igual en San Pedrillo que como se atiende en La Leona o en Sirena. Deberíamos de hacer lo mismo, ¿verdad? El que está en el puesto de La Leona debería de poner su latita, lavarla y ponerla en el reciclaje. Lo mismo debería ser el que está en San Pedrillo. O sea, tenemos esos que todos lo hacemos como diferente. ¿Por qué? Porque tal vez nadie nos ha dicho o nadie les ha dicho cómo se hace. Entonces es ese protocolo y esos son los desafíos que tenemos que ir hacia ellos y capacitarlos mejor. Entonces la parte de capacitaciones, ¿verdad? De cómo le llegamos a esos funcionarios que ya han hecho muchas cosas toda su vida y lo han ido haciendo como ellos creen mejor que se hace, pero a lo mejor no es así. O hay formas más rápidas de hacerlo, o más ágiles, o menos contaminantes, o menos, ¿verdad? Entonces, son temas que hay que hablarlo con todos y me gusta la idea de que ustedes vayan a los puestos, que aparte de que acompañen al guardaparque, ustedes sientan lo que es el trabajo del guardaparque, escriban todo lo que ven, que anoten todo lo que creen que se puede mejorar. No en el son o en el motivo de vamos a joder a este mae porque me cae mal. No sería no, guardaparques comunitarios. Sino en el sentido de que puede mejorar en esto, se puede mejorar en esta otra cosa. Y no tanto las personas, también el puesto en sí, ¿verdad? ¿Dónde ven ustedes que hay fallos y que nosotros podríamos mejorar? Porque lamentablemente yo quisiera estar en todos los puestos. Y yo sé que mis compañeros que también trabajamos en la parte más administrativa lo quisiéramos, porque a mí lo que me gusta es el parque. Bueno, y este trabajo me ha hecho estar más sentada en la oficina, pero también me gusta al final de cuentas. Pero no puedo estar ahí. Entonces yo quiero ver cómo consigo ojos, y mis ojos podrían ser ustedes perfectamente para que me ayuden y que nos ayudemos todos y ayudemos al parque, que es al final de cuentas lo que todos andamos buscando. No sé si alguien tiene Muy bien, dudas. Hay una mano levantada, pero yo prefiero que sigamos con el siguiente bloque y vemos las dudas y comentarios No vas a todas dejar juntas. hablar, No, todavía no, Aarón, porque necesitamos... No, porque no es ninguna crítica, es algo que ella estaba diciendo, la directora. Los chicos en San Pedrillo no están haciendo nada mal, son las cosas que no salen, Claro. que, o sea,
ellos lavan la latita y la ponen en reciclaje. No quiero decir que está tirado. No. Yo no lo digo tampoco con ese pinche. O sea, yo tampoco estoy cortando los pies a nadie y o sea, no, fue lo mejor que me pasó ir a San Pedrillo con Gilberto y el otro compañero. Okay. O sea, creo que es ustedes arriba, el cómo sacar toda esa, o sea, si lo metemos lo podemos sacar, si me como los meneitos puedo botar la bolsita, claro. ¿no? Es eso, pero no, Muy listo. bien.